Jesús quería transmitir de manera completa, así que vamos a estar navegando juntos, así que la versión que usamos es la Nueva Biblia de las Américas para que usted ponga sus ojos en el texto y que podamos estar juntos. Y por la longitud del texto vamos a estar desde el versículo 1 al versículo 44. Entonces la idea es que ustedes puedan estar siguiendo el texto para capturar las ideas que vamos a tener durante todo este tiempo y que oremos. Una de las cosas que es importante que nosotros podamos tener en este tiempo es recordar que definitivamente lo que está haciendo aquí Jesús es una predicación y necesitamos recordar que Él está predicando a nuestras vidas en estos espacios. Él y su predicación siguen siendo vigentes para tu corazón, para tu realidad, sin importar cuál es la porción que vamos a abordar. Así que oremos para que el Señor nos guíe en medio de este tiempo y que podamos estar confiados de que si Él nos trajo también para hablarle y para que nosotros podamos someternos a su voluntad a través de su palabra. Señor, en esta mañana te necesitamos más que nunca, necesitamos de tu presencia para recibir las verdades que solamente tú puedes hablar a nuestros corazones necesitados. Señor, te necesitamos, no solamente para la vida, sino también aún para entenderte. Y en esta mañana queremos disponer nuestros corazones para decirte, por favor, ayúdanos a aplicar tu verdad. Que tu palabra transforme nuestros corazones, pero también que así como lo dice este versículo, Señor, no atesoremos pequeñas cosas, sino que podamos ver nuestro tesoro en ti, que eres la fuente de vida, que eres el río que fluye para dar vida a corazones sedientos como los nuestros. Te rogamos que tu nombre sea exaltado en esta mañana, que Cristo sea proclamado con fidelidad a través de esta predicación y que los corazones que te escuchan, Señor, puedan ser corazones diligentes en aplicar y en reconocer su pecado, pero también la victoria de Cristo y el gozo que tenemos en Él. Señor, bendecimos este tiempo en tu nombre. Amén. Mis hermanos, el que tenga oídos para oír la palabra de Dios, que oiga. Antes de empezar, quería contarles que una de las cosas más importantes que vemos en la sociedad es los valores que representan a las personas. Uno de los valores que más se atesora en tiempos como este, en medio de tanta distracción, es el valor de la perseverancia. Admiramos todo el tiempo historias en donde las personas han perseverado con un emprendimiento, han perseverado a pesar de una discapacidad física, han perseverado a través de una circunstancia económica difícil, y admiramos eso. Y parece ser que de alguna manera quisiéramos tener ese tipo de valores en nuestra vida para seguir también en nuestro peregrinaje de vida de la mejor manera. Y esta es la historia que vemos en un país al sureste de África. Ese país se llama Malawi. Un poco de la realidad: 400,000 niños menores de 15 años han quedado huérfanos debido al SIDA. Muchos huérfanos están bajo el cuidado de parientes que ya sufren dificultades económicas. Está en número el aumento de familias a cargo de niños. Las tasas de desnutrición son graves y existe información circunstancial sobre casos mortales acerca de la desnutrición. La desnutrición aumenta el peligro de contraer el 50% de las enfermedades contagiosas. Incrementa también la tasa de mortalidad cuando afecta a personas que sufren de otras enfermedades como el cólera, especialmente cuando integran sectores más vulnerables de la sociedad. La mayoría de establecimientos de salud existe un déficit grave de personal y equipo básico. Pero en medio de toda esa realidad tenemos un hombre que observa todo esto, pero también esto como en Malawi le afecta a su familia. Este hombre tenía 7 hermanas y era el único hijo varón de una familia. Y había sido educado con mucho esfuerzo por su familia. Casi la familia tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para pagar $80 y enviarlo a la escuela. El siglo había cambiado y en 2001 la hambruna feroz azotó la comunidad de este hombre, de este adolescente. Y la gente que tenía hambre moría.
y él y su familia comían una vez por día 3 porciones de maíz que ellos mismos cultivaban con esfuerzo, porque no habían lluvias y había mucha sequía. Este hombre abandonó la escuela, pero al ver a su papá y también al ver a su mamá cultivando con esfuerzo en medio de tierras áridas, él decidió no aceptar el futuro que les venía. Y no solamente no lo aceptó, sino que estaba agradecido con la poca educación que tenía para pensar en maneras diferentes. Un día, tal vez esta historia les suene ya conocida. Un día este adolescente en la escuela vio que su maestro tenía una bicicleta que cuando pedaleaba iluminaba un faro pequeño al frente, y se dio cuenta que lo que generaba esa energía para iluminar ese foco era un dínamo. Y por cosas de la providencia de Dios, él fue a la biblioteca, producto de que fue expulsado por no pagar su escuela, y se encontró un libro con el que se dio cuenta cómo funcionaban los dínamos. Para hacer corta la historia, este niño construyó una especie de molino que logró sacar agua de estanques a kilómetros para poder hacer un sistema de riego que trajo la esperanza que nunca lograron imaginar la comunidad de los que estaban ahí. La historia de este personaje es la historia de William Kamkwamba, y es un niño que solamente producto de un mensaje en una escuela por poco tiempo y ver una pequeña esperanza en la bicicleta de su maestro y una pequeña información pudo traer luz y esperanza a una sociedad que estaba totalmente sumida en la desesperación, en el desastre y la pobreza radical. Asimismo, nuestro cristianismo debería estar fundamentándose todo el tiempo en un estilo de vida en donde Cristo mismo, en medio de tantas voces, en medio de crisis económica, en medio de falta de trabajo, en medio de estabilidades, en medio de desaciertos y aún en medio de nuestra desesperanza o pereza hacia Dios, podamos ver en Cristo nuestra esperanza de vida y nuestra fuente, y como un río que fluye, así como fluyó ese río, este pequeño niño producto de este invento, podamos ver el Espíritu Santo fluyendo hacia los corazones de los creyentes para dar vida a las personas que han puesto su confianza en aquel único que puede tener el control de las realidades. Y por eso en esta porción vamos a dedicarnos a estudiar 3 puntos que nos van a ayudar a darnos cuenta, así como le he denominado este mensaje, una fe fuerte en medio de las voces. Muchas de las cosas que caracteriza este tema de estar perseverando en medio de las realidades es como nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en la predicación de Jesús, en sus promesas, en su carácter estable y no en las voces que te rodean. Y la pregunta que vamos a estar resolviendo hoy es: ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo continuamos esta propuesta de Jesús mismo diciéndole a los discípulos también quieren irse? Y Pedro respondiendo: ¿acaso tenemos a dónde más ir? Y esto de la fe en medio de la oposición vamos a verlo a través de 3 puntos. Y el primero será la fe y la oposición. El segundo punto que vamos a ver tiene que ver con una fe más fuerte que las voces. Y por último vamos a ver el tercer punto, que va a hablar acerca del gozo sobre la oposición. Y esto con el enfoque de que nosotros podamos darnos cuenta que nuestra esperanza está en el río de bendición que tenemos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas y no en atesorar nuestras pequeñas porciones terrenales. Nuestra fortaleza en medio de las voces, mis hermanos, si algo quiero que recuerden, no está en atesorar cosas terrenales, sino en atesorar el río del Espíritu de Dios que fluye en nuestras vidas para otorgarnos lo que necesitamos, y no en atesorar pequeñas porciones de riquezas terrenales. Una de las cosas que vamos a ver en el primer punto está en los versículos del 1 al 13 del capítulo 7, para definir esto de la fe y la oposición. El versículo 1 al versículo 13 dice así la palabra de Dios: después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar en Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos,
La de los tabernáculos estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Versículo 4: porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está este? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mis hermanos, en esta primera porción vemos que el contexto, la escena y la enseñanza, la predicación de Jesús que vamos a ver en este tiempo de estudio es el contexto de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y de qué se trataba la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos se trataba de la fiesta más larga y más llena de gozo de la cultura judía. Eran 7 días donde ellos construían carpas, por eso llamaban tabernáculos, porque ellos recordaban que esa era la forma en la que ellos habían vivido en medio del desierto como ese pueblo elegido, y en medio de esos tabernáculos ellos habían visto la provisión de Dios. Y en medio de esos días ellos recordaban las maneras en las que Dios les había sido generoso en medio de un desierto. Habían rituales como por ejemplo con una luz para recordar cómo una columna de fuego les seguía en medio del desierto. Pero al final de los días ellos podían ver, en el último día había una celebración que tenía que ver con la consagración de un ritual con un agua. Había una vasija de oro que simbolizaba cómo Dios había provisto agua en medio del desierto. Y el contexto de este tiempo, Jesús está con sus hermanos. Para los que no sabían, Jesús tenía hermanos. Por esa razón no podemos decir que había una tal Virgen María para siempre. María era virgen en el momento que concibió a Jesús, pero sabemos que Jesús tenía hermanos. Números 24 dice una porción que nos lo recuerda. Dice así: toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, hablen a la peña a la vista de ellos, que la peña de su agua, así saciarás para ellos agua de la peña, y beben la congregación y sus animales. Este hecho que está en Números 28 nos recuerda por qué ellos celebraban al final de la fiesta de los tabernáculos este ritual con el agua. Porque una de las cosas más milagrosas era ver cómo Dios en medio del desierto había hecho brotar agua a través de las rocas. En el capítulo 7, versículo 1, hay algo especial, y es que dice que Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos querían matarle. En esta ocasión, los hermanos habían motivado a Jesús a no andar por los alrededores de Judea, en donde había él ejercido su ministerio, sino de ir a Judea para ser conocido. No conocemos cuál era la motivación de los hermanos, pero muy probablemente era la motivación similar a la de los judíos, en las que si Jesús era el Salvador, ellos deseaban ser parte del reino de ese Salvador. Tal vez un Salvador que pudiera ser poderoso y rico. Entonces los hermanos tal vez estaban deseando ver ese rey rico que podía salvarlos de la pobreza. Durante este tiempo, las personas presentaban ofrendas, presentaban sacrificios por el pecado del pueblo, y sobre todo recordamos que en ese último día de la fiesta de los tabernáculos ellos tenían
expectante gozo por recordar cómo Dios les había provisto en el desierto, y ese mismo Dios les iba a proveer en medio de sus necesidades. Y el centro y el sello de esa fiesta era una vasija de oro con agua que recordaba cómo Dios les había provisto agua en medio del desierto. Los hermanos de Jesús le decían: sal de aquí y vete a Judea. Y eso nos recuerda, así como les decía ahora en Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Lo que estamos mencionando en las escrituras son los hermanos de Jesús: Jacobo, que también es llamado Santiago, que escribe la epístola a Santiago; Judas, el libro que tenemos en la Biblia no es el libro de Judas el que traicionó a Jesús, sino el hermano de Jesús. Y esto es lo que vemos de sus hermanos. Después vemos que a pesar de que sus hermanos no creían, producto del ministerio de Jesús, en Hechos 1:14 dice: todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Entonces, ver la comunidad de la familia de Jesús nos ayuda a entender por qué los hermanos decían: vamos allá. Ellos veían que el momento de profundo gozo era el mejor momento para que Jesús expusiera su deidad y se hiciera rey para el beneficio de ellos y de sus familias. ¿Quién no quisiera ver reinar a su hermano y los beneficios que con eso podrían tener? Las peregrinaciones habitualmente las hacían las familias. Iban al lugar en donde celebraban este culto y llegaban los hermanos, llegaban las hermanas, llegaban los papás y compartían con gran gozo esta celebración. El versículo 6, la palabra del Señor dice la respuesta de Jesús: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. Esto nos revela también el sometimiento de Jesús a los planes soberanos del Padre. Y en este momento Él dice que no va a subir, que no va a subir con ellos, y que la razón por la que no sube es porque le odian. Y les explica que ellos no son odiados porque ellos no están haciendo el ministerio que le está haciendo. El ministerio de Jesús es un ministerio de denuncia a un pueblo que, siendo ese pueblo elegido por Dios, era un pueblo pecador. Y Jesús expone que la razón por la que no sube en peregrinación con ellos es porque Él sabe que no es la mejor manera para llevar a cabo sus propósitos de proclamar como lo tenía pensado. Tal vez hubiera sido muy escandaloso que una vez que lo vieran entrar, cuando ya sabía que lo estaban persiguiendo para matarlo, pues se hubieran frustrado los planes de Dios. Y Él, representando ese sometimiento a ese Dios soberano, decide hacerlo de otra manera. Entonces no es que Jesús los engañe, sino que Jesús dice: no voy a subir de la manera en la que las familias suben. El versículo 10 dice: pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Así que cuando los hermanos le dicen subamos y Jesús dice que no, lo que realmente Jesús quería era cumplir la misión que Él tenía en la fiesta más gozosa. Y a partir de este momento lo que vemos es a Dios encarnado, Dios hecho hombre, usando cada una de las fiestas más importantes para proclamar cómo Él es la esperanza y no la religiosidad. El versículo 11 dice: por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está este? Estaban buscándolo para asesinarlo. Y la razón por la que estaban buscando para asesinar a Jesús es porque ellos creían que Él era un falso maestro. Y según el Antiguo Testamento, los falsos maestros merecían ser apedreados, y la sinagoga con su guardia tenían la responsabilidad de llevarlos al fuera de las ciudades y asesinarlos. Y por eso estaban buscando a Jesús. Y a partir de este momento Jesús no solamente empieza a predicar en medio de mucha controversia y murmuración, sino que también el ministerio de Jesús es un ejemplo para ti y para mí, al recordar que el cristianismo va a ser una fe que va a estar rodeada de muchas voces, va a estar rodeada de muchísimas dudas, va a estar rodeada de muchísimos problemas, que vamos a tener que recordar la vida de Jesús en medio de la murmuración para poner nuestra confianza no en atesorar nuestras estabilidades, sino en entender que su presencia en nosotros es nuestro mayor tesoro y no pequeñas porciones que atesoramos en nuestras vidas.
El versículo 12 dice que había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, y otros decían, no, al contrario, este extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Había mucha murmuración, pero no era cualquier murmuración. Lo que se estaba diciendo de Jesús era que era un falso maestro. Quiere decir que esa murmuración lo que estaba haciendo era incendiar a los fariseos para buscarle más, para asesinarle. Y esto es una de las cosas que nosotros vamos a ver en medio de nuestro cristianismo. Vamos a ver que nuestra fe puesta en Jesús nos va a empezar a traer conflicto con convicciones pasadas. Cuando Jesús empiece a hablar acerca del discipulado costoso y lo que implica seguirle, van a haber cosas en tu vida que va a decir, no te comprometas. Esto va a traer conflicto para tu agenda. Esto va a impedir que tú descanses más. Esto va a impedir que tú puedas disfrutar de ciertos placeres que a Dios no le agradan. Esto va a impedir que tú seas más rico. Esto va a impedir que tú seas una persona que está segura en su imagen. Te van a conocer. Vas a ser expuesto. Pero Jesús nos modela cómo debe ser ese cristianismo, y a pesar de las voces, a pesar de los rumores, a pesar de las dificultades, proseguir. Habían opiniones diversas acerca de Jesús, y eso nos recuerda también que van a haber opiniones diversas acerca de ti, y tú mismo vas a tener opiniones diversas acerca de tu propio camino. Pero vamos a ver cómo en medio de esas circunstancias vemos una fe más fuerte que las voces. Y ese es nuestro segundo punto, una fe más fuerte que las voces. En los versículos 14 al 18, entendiendo un poco este contexto, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así: a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios y si no hablo de mí mismo. Versículo 18. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? Mis hermanos, en esta porción vemos la valentía de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Él decide ir al lugar en donde desean asesinarlo, sino que toma el lugar en el templo y se pone a enseñar. En otras palabras, es como si Él estuviera predicando, pero no está predicando de cualquier cosa. Él está predicando tal vez expositivamente, de una manera en la que se sorprenden las personas. Y una vez en las que Él está usando la palabra para enseñar, en esa ocasión, algunos comentaristas dicen que tal vez Él estaba exponiendo el texto que era el fundamento de esta celebración, tratando de enseñarle a las personas que esa fiesta que ellos estaban celebrando en realidad estaba apuntando a que todas esas cosas que ellos celebraban eran una sombra, eran una pista de lo que su ministerio haría una vez que Él muriera en la cruz y proclamara las verdades del reino a su pueblo. Pero la pregunta más importante al ver el ministerio de Jesús: ¿cómo entonces podemos tener una fe a prueba de voces? ¿Cómo podemos tener una fe que está sólida en la roca de quién es Jesús y no en nuestras incertidumbres? Mis hermanos, necesitamos reconocer que confiar en Jesús, caminar por sus caminos, someternos a su palabra, andar como Él anduvo, es algo que en muchas ocasiones decidimos no hacer. Y la razón por la que decidimos no hacerlo es porque es costoso. A veces tenemos mucho que perder. A veces tenemos muchas cosas que atesoramos de tal manera que no queremos soltarlas y preferimos seguir a Jesús a nuestra manera. Y es por eso que tenemos un Salvador que sabe identificarse con nosotros. Mis hermanos, esta historia no es la historia de un Dios que viene a proclamarnos qué es lo que tenemos que hacer y se fue. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes también quieren irse, cuando se vieron enfrentados a que seguir a Jesús era realmente costoso para sus vidas, les iba a costar rechazo, les iba a costar bancarrota, les iba a costar decisiones complejas.
Jesús no solamente se apartó y se fue al lugar donde él no fuera perseguido, él demostró con su vida que aún estaba dispuesto a estar rodeado de aquellos que estaban planeando asesinarles. Y por eso podemos ver a partir de este texto la manera en la que nosotros podemos enriquecer y fortalecer una fe a prueba de voces. Y mientras predicamos esto, yo quiero invitarte a que tú pienses cuáles son tus voces. ¿Cuáles son las cosas que te dejan en el límite de comprometerte menos con Dios? ¿Acaso tienes miedo a ser expuesto en una comunidad cristiana y por eso no avanzas en un compromiso con Él? ¿Acaso tienes tanta comodidad que deseas solamente vivir un cristianismo en donde tú le busques en los tiempos que te sobren? ¿Acaso estás atesorando tanto tu placer que no hay tiempo para comprometerte más con Dios? ¿Acaso estás tan convencido de que la voz en tu cabeza en esta sociedad es la prioridad es tu trabajo y tu dinero? No comprometerte con Dios. Esas son voces, mis hermanos, que minan nuestro caminar espiritual. Pero la pregunta es, ¿cómo respondemos a esas voces? Jesús se presenta a sí mismo como el modelo cristiano por excelencia en medio de las dudas, y su propia vida es suprema sobre la vida de los religiosos. Él no está proponiendo un estilo de vida religioso, está proponiendo una vida fundamentada en quién es Dios. Así que, ¿cuáles son las características de una fe a prueba de voces? Lo vamos a ver a partir del versículo 16. El versículo 16 dice así: Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. La primera característica de una fe a prueba de voces es que tiene un fundamento. Mis hermanos, cuando nosotros sabemos en quién hemos creído y cuál es nuestro fundamento, las voces se acallan. Quiero repetir esto: cuando tú sabes en quién has creído y quién es tu fundamento, tus voces se acallan. ¿Cuál era el argumento de Jesús al empezar a predicar acerca de sí mismo? ¿Cuál era el argumento de Jesús hacia sus discípulos al dirigirse al lugar en donde él iba a ser asesinado, rodeándose de gente que quería matarle? ¿Cuál era su argumento? Jesús le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Lo que está exponiendo Jesús es que su autoridad no proviene de sí mismo, sino proviene de aquel que le ha enviado. Su gobierno y su manera de dirigirse no son el fundamento de su vida, sino el fundamento es el gobierno del Dios soberano que le ha enviado. Su confianza estaba puesta en quien le había enviado. Mis hermanos, la vida cristiana no es diferente. Cuando Pablo se identificaba a sí mismo, se identificaba como una persona llamada. Lo hemos estudiado en Romanos. Llamado. Todo cristiano está siendo llamado a un estilo de vida en donde va a tener un discipulado costoso. Lo que está haciendo Jesús a través de exponer en las peores circunstancias y en los momentos más difíciles en la presencia de sus discípulos es ayudarles a entender que seguirle a Él es costoso. Yo quiero decirte a ti, mi hermano, si tú quieres seguir a Jesús, pero quieres conservar tu propia comodidad, quieres atesorar tu falta de compromiso, quieres seguirlo a tu manera, excusándote que no tienes tiempo, que estás enfermo, que tantas cosas. Mis hermanos, eso no es seguir a Jesús. No podemos seguir a Jesús, porque cuando Jesús avanza en medio de caminos estrechos y no puedes seguir con tu maleta. Necesitas despojarte de todo para seguir el paso de tu buen Salvador. Y la razón por la que nosotros creemos en Jesús es porque el que envió a Jesús es el Señor soberano, es el que es dueño de todas las cosas, es el que tiene su vida, tu vida en su mano. Por eso nosotros creemos que una fe a prueba de voces es una fe como la que expone Jesús. Yo no estoy exponiendo acerca de mí mismo, mi enseñanza no es mía, sino la del que me envió. Segunda característica, una fe comprobable. Versículo 17: si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Mis hermanos, qué hermosa enseñanza de Jesús. Lo que está diciendo Jesús es que si hay alguien que está dispuesto a seguirle,
Si hay alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ninguno de los que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios podría defraudarse. Lo que dice el texto es que si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Jesús está tan seguro de que su enseñanza es comprobable, que puede decirlo aún antes de que las personas le conozcan, porque Él está confiando en el Dios soberano que sostiene y respalda esa enseñanza. Así que una fe a prueba de voces es una fe que entiende que a pesar de que no ve el futuro, a pesar de que ve un abismo frente a él, a pesar de que se siente incapaz, si está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá que proviene de Dios ese camino, porque Dios respaldará ese carácter que ha decidido confiar en Dios como su camino. El Salmo 25:9 nos recuerda: dirige a los humildes en la justicia, enseña a los humildes en su camino. Mis hermanos, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, al decir sí Señor, a todo lo que Él dice, entonces Él nos enseña el camino. Los humildes son los que disfrutan del respaldo de Dios. El Salmo 25:14 dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Aquellos que deciden continuar el camino a pesar de que no pueden comprobarlo con sus manos, su confianza está puesta en que su palabra es nuestra confianza. Tenemos una fe comprobable. No hay tal como alguien que ha entregado toda su vida realmente a Jesús y que nunca haya visto el pacto de Dios sobre su vida. Esa persona puede comprobar que sus mayores tesoros no se comparan con el compromiso de Dios sobre su vida, respaldándole y bendiciéndole. Tercera característica de una fe a prueba de voces: tiene un objetivo. El versículo 18 dice así: el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, Él es verdadero y no hay injusticia en Él. Lo que está expresando Jesús es que la razón por la que su ministerio avanzaba era porque Él estaba seguro que eso iba a traer gloria al Padre. Así que tres características son características de una fe a prueba de voces. La primera, tiene un fundamento. No estamos creyendo en el predicador de al frente, mis hermanos. Estamos creyendo en aquel que un día dijo: se haga el sol con su voz, y el sol fue hecho. Estamos creyendo en aquel que gobierna sobre todos los tiempos y el futuro. Nuestro fundamento en la fe es Dios mismo. Tenemos una fe comprobable y también tenemos una fe que tiene el objetivo de dar gloria a Dios. Jesús está exponiendo que el estilo de vida trae como fundamento, comprobación y objetivo un caminar sólido. El fundamento hace alusión a que hemos creído en una verdad, en la verdad absoluta. Comprobable también nos dice que la vida cristiana es una experiencia en donde yo camino con fidelidad y veo la fidelidad de Dios. Y por último, vemos que hay un resultado, y es que Dios se glorifica a través de las vidas de aquellos que han decidido por Él. Juan 5:44 nos da una referencia a este tema. Dice: ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? La confrontación de Jesús y la manera en la que Él está exponiendo cómo deberían creer los que habían decidido seguirle está haciendo un contraste entre los fariseos y aquellos que se creían buenos. La manera en la que ellos decidían seguir a Jesús era para que les bendijera, era para manifestar su propia moralidad. Y eso nos recuerda que necesitamos ser sinceros en la manera en la que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús. La sinceridad, el deseo de agradar a Dios es la gran entrada a la luz de un Dios que decide bendecir a su pueblo. Una fe que no está afectada por intereses externos y terrenales, sino que todo el tiempo está tratando de limpiar esa infidelidad, recordando que la razón por la que le seguimos es para buscar su gloria y no la nuestra. El versículo 19 al 24 continúa Jesús exponiendo. Una vez que ha expuesto cómo es una fe a prueba de voces, Él empieza a confrontar el ministerio de los fariseos con su ministerio. El versículo 19 dice así la palabra de Dios: ¿no les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar?
La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién te quiere matar? Jesús le respondió: una sola obra hice, y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Mis hermanos, lo que está predicando Jesús es la confrontación entre las costumbres fariseicas y su ministerio. La razón por la que los fariseos empezaron a perseguir a Jesús era porque Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo. Y en exposiciones pasadas nos dimos cuenta que la cultura judía había determinado un día solamente para Dios, pero aún ellos transgredían ese día haciendo sus rituales. Y Jesús en este caso está diciendo: miren, la fe es una fe que tiene fundamento, la fe es una fe que es comprobable, la fe es una fe que es una fe para la gloria de Dios, pero ustedes están haciendo costumbres para su propia gloria. Y es por eso que no tiene nada de malo si yo sano a un enfermo en el día de reposo, porque es para la gloria de Dios. Y Jesús empieza a confrontar y a hacer un contraste acerca de su ministerio con los fariseos. El versículo 20 dice: tienes un demonio. La multitud le dice: ¿quién quiere matarte? Y Jesús respondió: una sola obra hice, y todos se admiran. El historiador Josefo nos ayuda a entender que el castigo para los falsos profetas era la muerte. Josefo cuenta acerca de una figura profética que habla acerca de cómo un falso maestro se consideraba un poseído por demonios. Así que por eso también hay argumentos para justificar la muerte de Juan el Bautista en medio del pueblo judío. Y la razón por la que Jesús está mencionando esto es porque ellos estaban a punto de ejecutar ese gran pecado, el peor de los pecados: asesinar a su Señor y su Salvador, a causa de estar convencidos de que su religiosidad era lo que estaba bien. Jesús menciona que ese milagro no era motivo para asesinarle, y ninguno de sus ministerios y sus hechos eran razones para que este pueblo le asesinara. Y cuánto más deberían abrir los ojos a cuánto su tradición les había cegado. Juan 8, versículo 44 nos recuerda qué pensaba Jesús acerca de esa religiosidad. Dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Lo que está haciendo Jesús a través de esta confrontación es exponer cuáles deberían ser las características de una fe que realmente está buscando la gloria de Dios. Y a partir de este momento Jesús está sacudiendo las convicciones de los fariseos para decirles: la religiosidad no debe ser su camino, y su fe es una fe defectuosa porque se ha basado en este tipo de religiosidades. Mis hermanos, la historia de los fariseos todo el tiempo nos recuerda nuestra propia historia, en donde nosotros estamos a través de nuestras costumbres buscando la vida. Al final de la fiesta de los tabernáculos, ellos celebraban un jarrón de oro que tenía agua, que recordaba cómo Dios había provisto a ellos. Y lo único que ellos querían al celebrar nuevamente esta fiesta era recordar la abundancia que había en medio del desierto. En muchas ocasiones nosotros queremos experimentar esa abundancia a costa de nuestros propios esfuerzos religiosos, pidiendo a Dios que nos bendiga de la manera que nosotros queremos. Y necesitamos evaluar todo el tiempo cómo nosotros estamos cometiendo este mismo error. Y usted podría decir: ¿otra vez estamos enseñando de lo mismo? ¿Otra vez estamos viendo el ejemplo de los fariseos como la manera en la que nosotros podríamos ser religiosos y abandonar el camino de la verdadera fe? Mis hermanos, Jesús no se detuvo en hacerlo una y otra vez, y tomó cada fiesta para traer maneras diferentes en las que ellos pudieran entender: cuídense de la religiosidad, cuídense de creer que son cristianos,
Cuídense de creer que ustedes lo que están celebrando es su seguridad. Cuídense de creer que sus costumbres rituales van a salvarles. Cuídense de creer que ahí está su seguridad. Y si Jesús lo hizo una y otra vez, mis hermanos, aquí lo hacemos una y otra vez. Porque lo peor que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón es el enemigo que puede matar a Jesús. Así como Jesús fue asesinado por los fariseos y fue capturado por la guardia del templo, nosotros tenemos nuestro propio templo religioso. Tenemos nuestras propias costumbres que nos llevan a asesinar a nuestro Salvador. Y es por eso que la conclusión de esto, de las características de una fe que tiene un fundamento, una fe que es comprobable, una fe que tiene como objetivo la gloria de Dios, no son nuestras características. Y Jesús está usando su predicación, y Juan está el evangelista, el apóstol está usando esta predicación para que nosotros podamos entender que nosotros estamos defectuosos de esa fe a prueba de voces. Y es por eso que nosotros necesitamos buscar fuera de nuestras fuerzas la esperanza. El tercer punto es el gozo sobre la oposición. Dice que mientras los judíos murmuraban, Jesús seguía exponiendo de dónde venía. Jesús seguía exponiendo quién era su fundamento. El versículo 25 dice que algunos de Jerusalén decían: ¿no es este el que procura matar? Y veían que había en el público y no decían nada. Versículo 26 dice: ¿no será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Y sin embargo nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Había mucha murmuración alrededor de él. Mientras tanto Jesús respondía y enseñaba en el templo y exclamó en alta voz: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me envió. Mis hermanos, ¿cuántas veces Jesús, como si fuera un Dios, rogando a ese pueblo que había elegido, diciéndoles: no me conocen? Ustedes están celebrando por 7 días que tienen un Dios que les provee, pero no se dan cuenta que yo soy la mayor provisión. No me conocen. Mis hermanos, podríamos decir esto de muchos creyentes. Ustedes celebran cada domingo acerca de mí. Pueden congregarse, pueden orar, pero no me conocen. Están buscando a través de sus moralidades la seguridad. Persiguen sus voces en lugar de perseguirme a mí, Dios verdadero. Jesús expone diciendo: ustedes me conocen y saben de dónde soy, diciendo que lo único que ellos podían ver era su origen terrenal. Pero Jesús les dice: yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco. Y la expresión más importante aquí: procedo de él y él me envió. Cuando Jesús expresa acerca de sí mismo que él procede de aquel que le envió, la palabra proceder es una palabra en griego que se llama eimi, lo que quiere decir es yo soy. Lo que Jesús está explicándole a estas personas es: yo soy de aquel de quien procedo. En el momento en el que ellos murmuran alrededor de él, él les está diciendo: yo soy Dios. Yo soy su seguridad en medio del desierto. Yo soy su esperanza. Yo soy su fortaleza. Yo soy en quienes ustedes deberían poner su confianza. El que parecía humano era el mismo Dios. Mis hermanos, esto no es cualquier cosa, porque Él es el perfecto mediador para humanos como tú y como yo. Todos deberíamos confesar que Jesucristo es nuestro Señor al darnos cuenta que Él es Dios, perfecto en humanidad, completamente hombre, pero también completamente Dios. Tenía un cuerpo racional, pero también tenía la sustancia de la deidad. Era el perfecto mediador, siendo un hombre capaz de afrontar las dificultades que tú afrontas, pero al mismo tiempo tenía el poder para soportar la ira de Dios que pecadores como tú y yo merecíamos.
Nuestra salvación no podía ser posible si nuestro Salvador no fuera completamente hombre y completamente Dios. Y por eso cuando una persona humana estaba explicándole a estas personas que Él era Dios mismo, ellos estaban viendo el acontecimiento que salvaría a toda la humanidad. Dios se buscó un cuerpo humano para castigar a un humano en lugar de castigarte a ti, castigarme a mí y castigar a estas personas religiosas. Pero al mismo tiempo, siendo castigado en la cruz, tener el poder de resucitar para impartir vida. Para cumplir con función de mediador, Jesús tuvo que ser hombre. Y cuando Jesús, siendo de apariencia tal vez muy similar a todas estas personas, que aún estaban asombrados porque no tenía estudios, seguramente era una persona que parecía muy normal. El versículo 30 dice que procuraban prender a Jesús, pero nadie le echó mano, porque todavía no ha llegado su hora. Mis hermanos, Él era un humano, pero Él controlaba si le cogían o no. Él era un humano, pero también era Dios, y Él gobernaba sobre aún las intenciones de otras personas. El versículo 31 dice que, producto de la predicación de Jesús, dice: pero muchos de la multitud creyeron en Él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Para algunos era evidente que Jesús era una persona común y corriente, digna de ser asesinada por ser un falso maestro. Pero para otros era claro que Jesús era singular, incomparable y digno no solamente de tener como un buen maestro, sino como su Señor y el gobernante de sus vidas. Mis hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, cuando ustedes ven a Jesús, ¿ustedes ven a Jesús como un buen maestro que tal vez merece ser tenido en cuenta entre muchas opciones de enseñanza que tenemos ahora? Nuestras respuestas tal vez en primera mano están en la inteligencia artificial, Google, nuestra propia experiencia, nuestras propias tradiciones. ¿O realmente Jesús es lo que vieron estas personas que menciona el versículo 31? Muchos creyeron en Él. Sabemos que todo el Evangelio de Juan apunta a una palabra importante, y es creer. Estas personas no solamente vieron que Jesús era alguien importante, sino que cuando en el texto vemos que esta multitud creyó en Él, es porque ellos reconocieron que Jesús era su Señor, que ellos estaban dispuestos a pagar el precio que fuera necesario para estar junto a Él, porque solamente en Él había vida y esperanza. Hermanos, si esa no es la manera en la que tú miras a Jesús, Él nunca será tu Salvador. Pero la buena noticia, en Juan 2:11 dice: este es el principio de sus señales que hizo Jesús en Canaán, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Hoy todavía hay esperanza de, como discípulos, ver la gloria que hay en Cristo y poder creer en Él como Él merece ser creído, como el Dios. Dice que los fariseos en el versículo 32 oyeron la multitud murmurando estas cosas. Es decir, oyeron que habían personas que estaban creyendo en Él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo aprendieran. ¿Se imaginan esta predicación? Dios hecho hombre está trayendo del infierno a almas, mientras otros están planeando asesinarles. Mis hermanos, eso está pasando aquí en este momento. Tal vez no tenemos gente que planea asesinar el testimonio de Jesús, pero mientras ustedes están aquí, unos están dispuestos a someterse más a Dios y otros con sus voces están acallando, pensando: este man sí es exagerado, y al frente como grita. No es para tanto. Yo llevo mi fe a mi manera, y asesinamos a Jesús creyendo que podemos seguirlo con nuestros rituales personales. Y eso es lo mismo que le pasó a ese pueblo. El versículo 33 dice: pero Jesús dice así: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Frente a las pretensiones de la gente,
¿Saben qué es lo que piensa el Señor Todopoderoso y Soberano? No tenemos un Dios preocupado por cómo avanzan las culturas en contra de sus propósitos. Tenemos un Dios totalmente seguro en su soberanía y en su gobierno. Jesús está diciendo: ustedes me van a buscar pero no me hallan, como quien dice: ustedes no me podrán asesinar, ustedes no podrán buscarme en el tiempo que ustedes consideren oportuno. Y después vemos que los evangelios nos muestran que a Jesús no lo cogieron, Él se entregó porque ese era su plan. El versículo 35 dice: decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho: me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir? Mis hermanos, esta gente no podía entender las enseñanzas de Jesús porque no sabían quién era Jesús. Tú no vas a poder entender a Jesús ni nunca vas a poder seguirle si tú no te das cuenta que Jesús es Dios quien gobierna. Él es el Rey y solamente hay un Rey. Y cuando tú creas en Él como tu Señor, como tu Salvador, pero también como tu Rey, tú vas a entender las palabras de Jesús. Pero el momento más hermoso es que a pesar de que había personas que querían asesinarle, miren la multitud de la enseñanza de Jesús. Habían personas que querían asesinarle, habían personas que estaban diciendo: no, ese es una persona que desvía a las personas, como quien dice, él es un falso maestro. Otros le decían: usted está endemoniado. Otros creían en él. Un momento hermoso al final de la fiesta de los tabernáculos, para recordar que la manera en la que ellos celebraban con gozo la provisión de Dios a través de una vasija de oro, recordando el agua que Dios había provisto a través de la roca. Cuando Moisés la golpeó, dice el versículo 37, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habrían de recibir. Hermanos, esto es totalmente trascendental y hermoso, porque el Dios que ve una multitud entregada a sus propias voces, así como tú, así como yo, no proclama su último momento y no espera el mejor momento de esa celebración para condenarlos, sino Él hace una predicación que debe calar hasta lo más profundo de tu corazón en esta mañana. Y Él dice: si alguien tiene sed. Nuestro buen Dios, aquel que pagó el precio más alto por renunciar a su trono y venir a proclamar que Él es Dios, que debes seguirle, que te ama, que tienes que someterte a Él. Él ve que tú estás tratando de saciar tu sed en un montón de cisternas rotas. Ve cómo tus voces te gobiernan, las corrientes de este mundo te llevan de aquí para allá. En medio de las crisis te arrodillas ante tus ídolos, desesperas y claudicas. Y nuestro buen Salvador dice: si tienes sed, si hay algo en tu vida que necesita ser saciado, como si conociera los corazones detrás de esas multitudes, como si en primera instancia les perdonara porque no sabrían lo que hacen al querer asesinarles. Tal vez la motivación de estas personas era querer ser más santos y tener una bendición de Dios, pero estaban sedientos, tomando de la fuente equivocada. Y entonces Jesús dice: vengan a mí y beban. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Lo que está diciendo Jesús es que aunque esa agua que ellos tenían en una vasija de oro era valiosa, porque les permitía recordar cómo Dios había sido bueno con el pueblo, Dios tenía una mejor y verdadera fuente de agua, y era un río que iba a fluir de la vida de aquellos que ponían su confianza en Jesús. Mi hermano, no te aferres a pequeñas tonterías de este mundo terrenal.
y confía en la fuente que fluye de todo aquel que confía en Jesús como su Señor y se somete a Él como su Rey. La promesa es que de su interior brotarán ríos de agua viva. El Espíritu Santo es lo que se refiere Jesús. Jesús está proclamando la riqueza que hay en la vida de aquel que Él mismo va a depositar su Espíritu para que fluya una vida que nunca jamás había visto. Mis hermanos, lo que estamos viendo es un Dios que predica el corazón de pecadores y a pesar de que los ve gobernados por su sed, les dice: ¿tienes sed? A pesar de que su sed le ha ofendido, a pesar de que su sed lo único que pretende en tu vida es asesinar a Jesús y acallar su voz, Dios no decide venir aquí a decir: eres un rebelde y sediento, estás pecando solamente, sino que Él dice: sé que tienes sed, sé que lo que haces en tu área sexual es porque estás sediento, sé que lo que haces esperando amor es porque estás sediento, sé que tu tristeza es porque dejaste de confiar en mí, sé que tu falta de amor por mí es porque estás tan saciado de cosas tóxicas que ya no te complazco. Y entonces Jesús dice: si tienes sed, ven y bebe. Josías de la Cruz, profesor asociado al Instituto de Estudios Bíblicos de Israel, dice que esto del último día, el gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el día que se leía de las escrituras y se traía una jarra de oro mientras todo el mundo estaba expectante y gozoso, es una oportunidad en donde nosotros podemos imaginar a Jesús reemplazando esa agua que se parecía en algo hermoso y valioso, pero era totalmente vacío, abriendo sus brazos y llamando hacia Él con voz alta diciendo: ¿tienes sed? Ven y bebe. Es fascinante ver cómo este texto y cómo estas tradiciones solamente toman sentido cuando apuntan a Jesús. Mi hermano, Dios es soberano y todo lo que ha creado lo ha hecho para apuntar a Jesús. Esta fiesta despliega el Evangelio porque nos recuerda que Dios se encarnó para visitarnos y salvarnos en medio de nuestra realidad sedienta y saciar nuestra sed que el pecado produce. El pecado solamente te deja más vacío, más sediento y más desesperanzado. Pero por su Espíritu Él imparte vida para que esa vida rebose en todo nuestro ser. Y una vez que estemos saciados de Él, dejemos de pecar y dejemos de escoger nuestros caminos. El Evangelio nos dice que la sed no se sacia dejando de tomar, sino llegando a la fuente verdadera de vida, y esa fuente se convierte en un río que fluye para dar vida también a otros. Mis hermanos, este mensaje es muy alentador. Y mientras estamos sentados aquí, podemos tener muy presentes nuestras formas de sed y cómo eso ofende a Dios. Pero también al mismo tiempo tenemos que tener presente cómo Dios ha otorgado a su Hijo para que tú seas saciado. Mis hermanos, esta festividad cerraba el calendario bíblico, pero también apunta a cómo Dios va a cerrar los tiempos. Y algún día, cuando Él regrese, nuestros corazones serán saciados alrededor de Él. Y la segunda venida del Señor Jesús finalizará con todos nuestros anhelos sedientos, para que nosotros podamos ver cómo gente de toda lengua y nación se complace en saber que su todo es Cristo y Él era la fuente de vida verdadera. Vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, con Jacob, y comerán de la fuente de agua viva, y seremos no solamente su novia, sino que intimaremos como su esposa amada a la iglesia, a ese pueblo que Dios ha llamado para sus propósitos. Así que ver la predicación de Jesús hoy tiene que producir dos cosas. Reconoce tu sed, que ha dado como resultado una fe defectuosa, sin fundamento, sin experiencia, sin objetivo para la gloria de Dios. Pero puedes creer con confianza de que todo no ha terminado
y que Dios te ha traído aquí hoy para recordar que el establecimiento de su reino hace nuevas todas las cosas. Y aquello que creías terminado como un valle de huesos secos, así como ese niño en África que pensó diferente, producto de una pequeña luz en un libro. Tú no estás viendo una pequeña luz, mi hermano querido. Tú estás viendo el sol resplandeciente que hay en Cristo, Dios encarnado, para decirte tus derrotas, tus desesperanzas, tus pecados dominantes, tu falta de pasión y de compromiso tienen esperanza, porque hay alguien en quien puedes saciar tu sed verdaderamente, porque solamente Él es Dios. Y lo más hermoso de eso es que a pesar de que ofendíamos con nuestra sed a ese Dios verdadero, Dios decide llamar a esos pecadores que solo querían asesinarle, como tú y como yo, una fuente en donde otros pueden beber y saciarse. Esta proclamación del Evangelio, mis hermanos, nos recuerda que así como dice la última porción, el versículo 40, algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras decían: verdaderamente este es el profeta. Mis hermanos, cuando hay un cristiano verdadero, saciado en Cristo, la gente puede creer en Dios. La gente puede decir: Dios es real porque lo veo en esa vida. Este es el Cristo. Y las multitudes se dividían por aquellos que creían. Mis hermanos, qué bueno es desear estar saciados en Cristo y que esto parezca una fiesta de personas que entienden. Hay un mundo sediento, la gente está entregando sus vidas por conseguir más dinero, la gente está entregando su identidad por conseguir más fama y más imagen. La gente está tratando de ganar el favor de Dios a través de la religiosidad. Pero el mensaje del Evangelio es un mensaje para sedientos, para asesinos, para fornicarios, para mentirosos, para orgullosos. Y el mensaje del Evangelio dice: ¿tienes sed hoy? ¿Puedes verlo sediento que estás? Ven y bebe, y serás como una fuente que brota de agua de vida. El Espíritu Santo dará una vida que nunca jamás imaginaste. Y eso es ser cristiano, eso es creer en Jesús. No tratar de hacer cosas buenas, es creer que Jesús es nuestro Salvador y Él promete su Espíritu para darnos la vida que nunca podremos alcanzar tratando de saciarnos en cisternas rotas. Mis hermanos, oremos. Necesitamos orar para que el Señor nos lleve a su fuente de vida. De forma especial, ahí donde tú estás, yo te invito a inclinar tu cabeza y tener un tiempo en donde puedas confesar la manera en la que has tratado de saciar tu sed fuera